Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición que hemos terminado una gran parte del Nuevo Testamento, prácticamente ya la mayor parte, y nos hemos trasladado ahora a las epístolas generales, empezando con la de Santiago el día de hoy. Y ustedes podrán notar una diferencia muy grande entre las epístolas de Pablo y las epístolas generales. La exposición o la manera de exponer los temas es muy distinta, mientras que las epístolas de Pablo son muy sistemáticas en su exposición. Las siguientes epístolas de los siguientes apóstoles son muy parecidas a los proverbios, o sea, cambian de tema constantemente y a veces sí tienen cierta conexión y en otras no. Pero bueno, quizás para la mayoría resulta más fácil este tipo de escritura o este tipo de exposición por la cuestión de que quizás resulte más fácil recordar algunas cosas pero olvidar a otras. El gran problema con este tipo de exposición es que se da a interpretaciones privadas fuera del contexto, no necesariamente porque no tengan contexto, por supuesto que tienen el contexto general de las escrituras, pero la persona puede hacer uso de una manera fuera de contexto. Allí el peligro de este tipo de escritura, pero bueno, esto simplemente demandará que sean mucho más cuidadosos en la interpretación y aplicación de este tipo de escritura. Pues bien, la epístola de Santiago lo único que hace es que el escritor es distinto y su estilo es el de Proverbios. Y bueno, la aclaración que he hecho creo que debe ser tomada en cuenta al momento de interpretar esta epístola o esta epístola en particular, que claramente está dirigida a las 12 tribus dispersas y no a los gentiles meramente. Entonces, esto debe ser tomado en cuenta para la interpretación de esta epístola, de esta carta. Bien, voy a darle lectura y yo espero que cada uno de nosotros tenga la reflexión suficiente, especialmente si se trata de algún hermano obrero en el reino de Dios que esté dedicado a la enseñanza o a la predicación, a la necesidad de interpretar las escrituras y aplicarlas. Recuerden que existe una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Así que esto debe ser tomado en cuenta para esta epístola de manera muy particular para esta epístola, ya que es escrita para los hebreos o judíos hebreos en general, porque está diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o sea, judíos y resto de los de las 12 tribus de Israel. Pues bien, doy lectura y luego comentamos. Capítulo 1 del libro de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios por la sencillez de su palabra. Ahora miremos y aprendamos estos fundamentos de vida, se pueden llamar, que Santiago aquí expresa. Primeramente, como queda muy claro, se está tratando de una carta a las 12 tribus que están en dispersión, o sea, a los que están dispersos entre las naciones. Salud, salud es salvación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago conoce bien que la situación de los dispersos será conforme a la profecía, a lo que ya ha sido escrito, y por tanto van a tener problemas de todos, problemas en relación de aceptación entre las naciones a las cuales han sido entregados o dispersos, y dada la profecía en cuanto a su estancia allí, se les advierte que van a tener problemas. Es sabido hasta hace muy poco tiempo, y se ha revivido de nuevo ese rechazo, ese antisemitismo que viene de muy atrás.
aunque siempre se habla de judíos, no de Efraín o de Manasés o de cualquier otra tribu, porque realmente ni siquiera se conoce dónde quedaron y parece como que se ha perdido la identidad de ellos. Claro que esto es solamente para nosotros y para ellos mismos, no para Dios, porque encontramos que al final, cuando que Dios juzga la tierra, se encuentran 12,000 sellados, identificados de parte de Dios, que no perecerán, que no importa lo que pase, estos están asegurados para no perecer. Son las primicias de Israel y por lo tanto no podrán perecer. De manera que es muy importante entender que aunque no se puedan identificar a sí mismos, el Señor los conoce y sabe quiénes son. Ahora, miren que Él dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la gran mayoría de veces nos quejamos ante Dios por las pruebas que pueden ser muy distintas de unos para con otros. Lo que es prueba para unos resulta en gozo para otros. Y lo que es gozo para otros es prueba para los otros. Esto parece ser completamente contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el Señor está usando a las circunstancias adversas de unos para otros, para llevarnos a ese desarrollo espiritual que nos conforma a la imagen de su Hijo. Esto, por supuesto, que lo vimos con toda claridad allá en el capítulo 8 de Romanos. Aunque aquí no se menciona, pero mire lo que dice, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿En cuanto a qué? En cuanto al carácter espiritual de Cristo en nosotros, que aunque tendrá las cualidades distintivas de cada creyente, el carácter de Cristo estará presente. O sea que sin importar de quién se trate, de hombre, mujer, pobre, rico, muy educado o no educado, muy inteligente o no, no importa. Simplemente el carácter de Cristo será el distintivo en todos. Podremos tener mansedumbre, podremos tener compasión, benignidad, templanza, todo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo que podemos alcanzar por la gracia de Dios. Así que deje de llorar por las pruebas, que dejemos de llorar, me encuentro entre todos, de lamentarnos y quejarnos por las pruebas particulares, porque una vez más señalo, lo que es prueba para mí no es prueba para usted, y lo que es prueba para usted no es prueba para mí. Y digo, ¿por qué lloras tanto? Ese no es ningún problema para mí. Para esa persona en particular es una gran prueba. Pero también lo que es prueba para mí, para ella no es ningún problema, ninguna prueba. ¿Qué debemos de hacer ante tales circunstancias adversas y aparentemente contrarias? Pues que debemos de orar unos por otros para ayudarnos y para alentarnos y animarnos. Aceptar ese entrenamiento que nos lleva directo a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros.
Y esa es la razón por la cual el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, tenga el fruto, la paciencia. No nada más hay que aguantar por aguantar, hay que perseguir el fruto de la paciencia, que es ser perfeccionados. Cabales quiere decir maduros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno no puede entender lo que está pasando, pídale sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Si usted va a decir: no, yo no puedo entender porque yo no soy tan inteligente como fulano, pues no va a recibir nada. Usted debe de saber que Dios le puede dar sabiduría así, en su persona, sin haber ido a una escuela bíblica, sin haber tenido grandes distinciones o oportunidades. Puede recibir la sabiduría que desciende de lo alto, llena de misericordia. He visto personas muy humildes que apenas saben leer, con gran sabiduría espiritual. Y he visto gente muy educada, con mucha sabiduría de este mundo, y no entienden nada de la sabiduría espiritual. Así que deje de estarse quejando que usted no tuvo oportunidades de ir a una escuela bíblica o esto o aquello. Pídale al Señor sabiduría con fe. Él le dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe. Verso 6. No dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muchos tenemos el gran problema de una fe que está basada en el viento, o sea, en lo que vemos, en lo que sentimos. Esa fe no sirve. Lo que vemos nos puede engañar, lo que sentimos mucho más. Debemos de tener una fe en lo que Dios ha mandado, ha prometido, ha establecido. Esa es la verdadera fe, esa es la fe que nos va a hacer de bendición y de victoria. Dice: no piense quien tal haga, o sea, quien está dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué le parece? Y aquí dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sí, es la consecuencia. Alguien puede decir que eso no tiene relación. Claro, es la consecuencia de una fe que cree y duda, duda y cree, duda. Hoy sí cree, mañana no cree. ¡Qué barbaridad! Es de doble ánimo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser inconstante en todos sus caminos, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como miembro de la iglesia. Es una barbaridad. Así que se le advierte el resultado de estar creyendo y dudando. Pero eso pasa porque ha puesto su fe en las circunstancias. Parece que sí, parece que no, eso no sirve. Confíe en lo que Dios manda, obedézcalo y manténgase firme allí. Y así podrá ser constante, porque de lo contrario será inconstante en todo. Inconstante como padre, inconstante como hijo, inconstante como creyente, inconstante como obrero del Señor, inconstante en todo, como trabajador, en todos sus caminos, como dice aquí. No se preocupe si es de humilde condición, porque si es de humilde condición, gloríese en que Dios lo va a exaltar. Pero si es rico, gloríese en su humillación.
O sea, no se gloríe en que va a ser rico siempre, porque pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, cuando viene el día malo, el rico crece en el día bueno, pero luego viene el día malo, con calor abrasador. Y una vez estuvo ganando, pero ahora está perdiendo. Y termina perdiendo todo. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué le parece? Eso es real. Así pasará. El rico no siempre va a ser rico. De pronto va a empezar a marchitarse. Así que tenga esa fe para declarar y decir: hoy tenemos abundancia, pero a lo mejor mañana tenemos hambre. Y el que tiene hambre, diga: hoy tengo hambre, pero mañana puedo tener abundancia. Porque hay un tiempo para todo. Y aquí se cierran las pruebas. Y pasamos a un problema mucho más grave: la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué va a venir la tentación? No es la misma tentación para todos. Para uno la tentación es andar con los amigos. Y parece que no pueden vivir solos. Es una tentación. Para otros, la pereza. Para otros, el deseo de las cosas de este mundo. Para otros, el pasearse. Escuchaba el testimonio de una hermana, de Fresnillo, por cierto, que decía: yo no podía estar en paz si no salía por ahí a pasearme, a Guadalajara, a Monterrey, a México, donde fuera, pero tenía que salir. No podía tener paz, no podía tener sosiego, no podía estar contenta sin salir. Qué rara tentación. Para mí es una dificultad. Me gusta, pero ir cerquitas, que no me canse el camión. Pero no es posible. A mí no me gusta viajar. No es tentación para mí. Pero hay otras tentaciones. Y era bueno que siempre fueran tentaciones así, neutrales. Pero hay tentaciones morales. Vamos a ver, avancemos. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Hay que vencer esas tentaciones. Cuando alguno, vamos a ver el camino de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie. El diablo es tentador, pero Dios no. Y Dios puede permitir al diablo que lo tiente. Pero vamos a ver por dónde llega la tentación. Cuando alguno es tentado, pues en primer lugar, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que es tentado, verso 14, cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos. Esos malos deseos a los cuales el diablo les sopla para que ardan, para que haya la atracción y seducción. Dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, un plan de llevar a cabo tal deseo. Pecaminoso, estamos hablando de deseos pecaminosos, como robarle la mujer al prójimo, o cualquier otro, irse de borracho, irse a las adicciones, a la fornicación, a todo tipo de concupiscencias, de pecado.
Y dice, después que concebido da a luz el pecado. O sea, la acción. Y el pecado siendo consumado, lleva a cabo el mal deseo. Y llevándolo a cabo, haciéndolo, va a dar luz la muerte. Da a luz la muerte. No física, la muerte espiritual. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere orar, ya no quiere hablar de Cristo. Está muerto. Decía yo hace unos días que el diablo vino a matar, a destruir, a robar, matar y destruir. Y pensamos que son las cosas visibles, las cosas materiales. No. El diablo viene a matar, a robar y a destruir todo lo espiritual. Todo lo que glorifica a Dios en nuestra vida. Eso es lo que roba, eso es lo que mata, eso es lo que destruye. Su deseo por orar, su deseo por servir a Dios, su deseo por hablar la palabra. No sabe lo que he defendido a tanto creyente que el diablo le ha robado su deseo de vida espiritual. Vida espiritual. El diablo destruye, mata, roba todo lo espiritual. No lo demás, no, a lo demás hasta le echa porras. Hasta lo tienta con el dinero, con las buenas oportunidades de trabajo, con el pegue a los muchachos. Ay, qué pegue tengo con las muchachas, qué pegue tengo con los muchachos. Eso es tentación, mi hermano, joven, hermana. Buenos negocios, no, esos son tentaciones, eso viene del diablo. Cuidado. ¿Cuánta sabiduría se necesita para discernir todo esto? No erréis, hermanos míos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Lo bueno, lo espiritual. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra. Tardo para hablar, no hable bobera y media. O piense, cuidado, tardo para airarse. Cuando nos enojamos vamos a hablar tontería y media. Porque la ira del hombre, y peor la de la mujer, no obra la justicia de Dios. El término es general. Cuando dice hombre, incluye la mujer. Viejo, joven, no importa. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo lo del mundo, toda abundancia de malicia, porque eso es lo que hallamos en el mundo, recibid con mansedumbre. Un gran problema que hoy tenemos, que no podemos exhortar porque ya están enojados. Pues recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas de la destrucción, del robo del enemigo. Pero sed hacedores de la palabra, porque hay muchos que solo oyen. Y nosotros creemos que porque nos están oyendo, no nos contradicen nada, están convencidos. No, nomás nos están dando el avionazo. Como no tienen con qué rebatirnos, pues nos escuchan, pero no se convencen. Pues convénzase, porque de nada sirve ser oidores. Y para ser hacedores tenemos que tener convicciones, tenemos de estar plenamente convencidos, esa es fe, de que lo que se nos está diciendo es la verdad y que debemos de practicarla y andar en ella, porque de lo contrario seremos como el que se mira en un espejo, que pronto se olvida de lo que oyó, y por eso muchos les preguntamos, ¿qué? No, pues ya se me olvidó. ¿Qué oíste? ¿Cuánta bendición te trajo esta palabra? Pues cuando la estaba oyendo, mero de bendición, pero ya no recuerdo nada. Qué terrible, porque no ha propuesto, no oye con el corazón, está oyendo con
los oídos, pero la palabra se oye con el corazón, porque es en el corazón donde se hacen los cambios. Si alguno se cree religioso, y esto lo voy a enlazar con el siguiente capítulo, porque es el enlace con el siguiente. Pero defino la religión verdadera delante de Dios es la misericordia. Vea lo que hace. La misericordia sirve al necesitado. Y lo otro es la santidad, guardarse sin mancha del mundo. Pues bendiciones, mis hermanos, y yo espero que todo esto les traiga mucha bendición, reflexión y cambios en su vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.